Bien, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, cierre. Bien, vamos a ver. Vean vean qué bonito esto. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Qué es lo que hicimos? ¿De acuerdo? Tenemos lo siguiente. Teníamos lo siguiente. R, 1 entre CS, 1 entre J omega. Uno entre J omega C. ¿Sí? Teníamos esto. Y nosotros tenemos que esto es S. La función de transferencia era voltaje de salida entre voltaje de entrada. ¿Sí? Eso era la función de transferencia. Y esto es igual a impedancia en la que cae 1 entre J omega sub C entre la suma de impedancia R más J omega sub C. ¿Esto a qué va a ser igual? Esto, si lo trabajan, va a ser igual a 1 entre J omega sub C. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Vamos a tener igual a J omega C R más 1. ¿Está claro? Esto hasta aquí, ¿está claro? Por favor. Sí, Mauricio. Chivísimo. Entonces, claro. Perfecto, excelente. Entonces, agarrémosle gusto a esto. ¿Por qué es tan bello esto? Por lo siguiente. Vamos a ver. ¿Cómo era la respuesta? Si esto hubiese sido una UDT, ¿se acuerdan? ¿Cómo era la respuesta? La respuesta de un sistema de primer orden era un sistema, por lo tanto, era una exponencial decreciente. ¿Sí? O, en su defecto, si era una respuesta natural, si era una respuesta forzada, es una exponencial creciente. ¿Sí? Iba a alcanzar ese voltaje. ¿Qué es lo que nosotros teníamos? El voltaje para cero, ¿sí? Para un tiempo cero, para el DC, si estaba descargado, si esto estaba descargado, se comportaba como un cortocircuito. Y luego se iba cargando y para omega igual a infinito, si lo queremos ver de esa forma, ¿sí? Se va a comportar como un circuito abierto. Si va creciendo la frecuencia, también se va a comportar, si lo vemos ahora en frecuencia, va a comportarse como un circuito abierto. Que era cuando también el otro efecto, el que veíamos en el sistema eléctrico lineales 1, era cuando se iba cargando. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando tenemos un sistema de DC y switchamos? El capacitor va a buscar ese voltaje hasta convertirse en un circuito abierto. Eso era en DC. ¿Sí? Y él se va a cargar. Va a tener un voltaje inicial. ¿Qué sucede? Y se comporta como un circuito abierto en DC. Omega igual a 0, si omega es igual a 0, esto es infinito, la impedancia es infinita y se va a comportar como un circuito abierto. Esa es la relación que tenemos. ¿Qué sucede ahora con el capacitor? En frecuencia. Si nosotros variamos la frecuencia de la entrada, el comportamiento del capacitor va a variar. ¿Está claro? Si la frecuencia es 0, el capacitor va a ser un circuito abierto. Si la frecuencia va aumentando, ¿qué va a pasar? Si omega es infinito, tiende a infinito, la impedancia va a tender a 0 y el voltaje entre sus terminales es 0. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Y entonces mirábamos el comportamiento de la función de transferencia omega h de omega, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? Teníamos algo así como esto. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ya lo revisaron. ¿A dónde ustedes tenían que esto es 1 entre RC? ¿De dónde viene 1 entre RC? Viene del hecho en que J omega RC
más 1 es igual a 0. Es decir, S, RC más 1 es igual a 0 y S es igual a 1 entre RC. Es aquí exactamente a donde rememoramos por qué en aquel momento, cuando estábamos hablando en sistemas eléctricos lineales 1, hablábamos del hecho de tener AE a la ST. Tiene una razón de ser, ¿sí? Y luego lo complementamos, lo lindo de esta materia es que lo complementamos cuando veamos Laplace. Pero por el momento, terminamos de unirlo. Sabemos que esto, por lo tanto, ¿qué es? S o J omega igual a 1 entre RC, ¿a qué va a ser igual? Es el polo del sistema. Si esto es sigma y esto es J omega, parte real, parte imaginaria, S es igual a sigma más J omega, ¿sí? Vamos a tener, por lo tanto, que el polo está en este punto, en menos 1 entre RC. ¿Está claro? Por favor, ¿hay alguna pregunta? Hasta acá. ¿Estaban más confundidos o está más claro? ¿Ya? Entonces, los polos son los que hacen cero exactamente al denominador y hacen infinito la función. Claro, exactamente. ¿Sí? Bien. Hasta acá no hay ningún problema. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros decimos? Va a dejar pasar las bajas frecuencias y atenúa las altas frecuencias. Hasta aquí, todo bien. Ahora, trabajando con esto, S es igual a sigma más J omega, ¿sí? Vamos a ver lo siguiente. ¿Qué borro? ¿Qué borro? Voy a borrar esto. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Tenemos, por lo tanto, que si S es igual a sigma más J omega, esto va a formarnos un plano, lo que conocemos como el plano complejo S. ¿Sí? De la frecuencia compleja ¿por qué complejo? Porque es un complejo S. Por eso es que le colocamos como vector. Sigma es igual a, se conoce como la frecuencia neperiana, lo vimos ya, está dado en nepers sobre segundo, eso lo vimos, y omega es la frecuencia angular que está dado en radianes por segundo. ¿Sí? Frecuencia real, frecuencia que nos va a estar dada en el eje imaginario. Sigma es el eje real, J omega es el eje imaginario. Ese es el plano complejo ese. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Para este caso, tenemos un solo polo en menos 1 entre RC. ¿Está claro? Luego, ¿a dónde están los ceros de esta función? Los ceros de esta función, ¿a dónde van a estar? ¿Qué frecuencias me hacen cero esta función? La función
1 entre RC S más 1. ¿Qué frecuencias me hacen 0 esa función? Las frecuencias infinitas. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? Entonces, vamos a colocarla. Y decimos 0 en infinito, 0 en infinito. ¿Sí? Y 0 en menos infinito. En todas partes, 0 en menos infinito y 0 en menos infinito. ¿Sí? En todas partes me va a hacer 0 la función. Cuando omega tiene infinito, va a ser un 0. ¿Estamos? Entonces, esto consiste en visualizarlo. Solo vamos a hacer visualizaciones. ¿Qué sucede con esto? Eso es un plano. Queremos ver cómo ese plano, esto es H de S. El valor de ese H sale de la pizarra. Se proyecta en este eje, hacia acá. ¿Está claro? Ese es el valor. Estas son las variables independientes y esta es la variable dependiente. Esto es lo que nosotros estamos haciendo jugar desde menos infinito hasta infinito, desde menos infinito hasta infinito, desde menos infinito hasta más infinito, desde menos infinito hasta más infinito. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Por lo tanto, si nosotros decimos que esto es un plástico o una vejiga estirada, ¿sí? un plástico, ¿sí? Un plástico tirado en todo esto, ¿sí? Y colocamos tachuelas en los ceros y lápices hasta el infinito en los polos. Esto hace 0 la función, esto hace infinito la función. Si quieren, esto es un agujero que va hasta el infinito. ¿Está claro? Está pensándolo. Y construimos eso. Imagínense, esto es un cráter. ¿Ya? Todo esto es un cráter que sale. Y ahora cortamos aquí, en J omega, que es este corte. Le daría entonces esto. ¿Está claro? Lo que ustedes verían es, estamos cortando esa montaña. En el cráter hacemos un corte en J omega y tenemos la respuesta en frecuencia, lo que nosotros conocemos como respuesta en frecuencia. ¿Está claro, por favor? Mauricio, pero si en el denominador de la función de transferencia se está sumando con 1, aunque la frecuencia sea infinita. Ah, no, perdón, gracias, ya vi el error que tenía yo. Gracias. Si la frecuencia es infinita, esto es mucho mayor que 1. ¿Sí? Sí, gracias. Es mucho mayor que 1. Y te hace 0. ¿Sí? Estamos. Está claro. Quiero que en serio, que lo piensen, que lo visualicen. Necesito que visualicen esas cosas. ¿Ya? Necesito que se imaginen. Eso sí lo pueden imaginar. Lo pueden construir. ¿Estamos? Está claro. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Entonces, esto, no hay ninguna pregunta. Y lo que estamos haciendo son cortes en este punto. ¿Para qué? Pasar de la respuesta para una construcción de la función de transferencia con respecto a S, en el plano complejo S, hacemos un corte en J omega y esto vemos que es nuestra frecuencia angular. Es lo que nosotros conocemos como respuesta en frecuencia. ¿Sí? Bien. Necesito y necesitan ustedes entenderlo muy bien y construirlo con MeshGrid. Mesh o MeshGrid. Y entenderán lo lindo de MATLAB. ¿Sí?
cómo ustedes este plano complejo lo proyectan y va a darles unas gráficas preciosas. Está claro. Lo que nos interesa es lo siguiente, el corte. Y entonces vemos que esto es un filtro, o si lo quieren llamar filtro, pero lo que hace es, deja pasar, ¿porque es esto? 1, deja pasar las altas frecuencias, deja pasar las bajas frecuencias y atenúa las altas. ¿Se acuerdan cuánto era este valor? Esto es igual a raíz de 2. ¿Sí? ¿Se recuerdan eso? ¿Sí? Bien. Esto es respuesta en frecuencia, que ya la habíamos visto. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué sucede en el momento en que nosotros queremos construir bode? ¿Sí? Esto decimos bode. Y entonces la función de transferencia que nosotros tenemos es h de j omega es igual a v sub 0 entre v sub i, o v sub s, perdón, es igual a 1 entre j omega rc más 1. Tenemos que colocarlo, se acuerda muy bien, en diagrama de bode de 1. Es 0 decibeles. ¿Sí? Diagrama de bode de j omega entre omega sub 0 más 1. ¿Cómo es el diagrama de bode de esto? Omega sub 0, ¿a qué va a ser igual? Omega sub 0 es igual a 1 entre RC. ¿Por qué es 1 entre RC? Tau era igual a RC. 1 entre las unidades de tiempo nos da frecuencia. Estamos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo era? Si está en el denominador, se corta en omega sub 0. Está claro. Lindo, rápido. Lo tiramos muy rápidamente. Es mucho más fácil que construir esto. ¿Sí? Esto es asíntota. Para frecuencias bajas, ¿qué sucede para frecuencias bajas? Abajo de 1 entre RC. Es 1. Si esto es 0 decibeles, acuérdense, estamos hablando de omega. Esto es H en decibeles. ¿Sí? ¿Qué significa 0 decibeles? Ganancia 1. Estamos. Es lo mismo esto que esto. Esto lo tiramos rápidamente. Sí, por supuesto, estaríamos en escala logarítmica. Y es un método gráfico, ya lo vamos a ver. Esto es un método gráfico. Pero ven la diferencia. Ven que son lo mismo, solo que esto está en decibeles y esto está en escala lineal. Esto es escala logarítmica, semilogarítmica y esto está en lineal. Ah, pero no es lo mismo. Aquí necesitamos 1 entre raíz 2. Por supuesto. ¿Cuánto es el error que cometíamos? Vamos, acuérdense, por favor. En la gráfica. Lo vimos, estos son asíntotas y lo vimos que era para... ¿Sí? ¿Cuánto era? En omega sub 0 creo que era como de 3 decibeles o menos 3, no me recuerdo. O sea, el error, creo. No. Sí. No nos acordamos, pues lo hacemos. ¿Cómo? 20 logaritmo de la magnitud, ¿sí? Menos, porque está abajo, de la magnitud. ¿Y cuál es la magnitud? ¿Sí? Raíz cuadrada de 1 más 1. ¿Sí? ¿Estamos claros? Menos 20 logaritmo
raíz de 2. ¿Cuánto me da esto, por favor? Está claro. Aquí se visualiza perfectamente, ¿sí?, que es lo mismo, solo que está pasado en decibeles. ¿Cuánto es? 3.01. 3 decibeles abajo. Exactamente. Vean lo lindo de esto. ¿Sí? Son 3 decibeles abajo. Realmente la curva pasa hacia acá. Tres decibeles abajo. ¿Hay alguna pregunta? Y esto es lo que nosotros vamos a conocer después como la frecuencia de corte. Es lo que nosotros podemos trabajar para poder atenuar las frecuencias que están antes de esto o, atenuar las frecuencias que están después de esta frecuencia de corte, por eso llamamos corte, o dejar pasar las frecuencias anteriores. ¿Por qué? ¿Qué significa 3 decibeles? Es la mitad, ¿no? Sí lo vimos, ¿se acuerdan bien? 3 decibeles, estábamos hablando de la mitad. Hablamos de potencia, por lo tanto, hemos reducido la potencia a la mitad. Y esto lo vamos a conocer después como frecuencia de mitad de potencia, cuando veamos resonancia. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? Si voy muy rápido, si quieren que explique todo otra vez, lo explico todo otra vez. Eso es lo que... Yo tenía una pequeña duda, Mauricio. Y dale, decime lo que quieras. Sí. No sé si va a ser redundante, me disculpa, pero... Dale. Solo recapitulando, vaya. El polo del sistema, de ese circuito que hicimos era menos 1 sobre RC. Es menos a 1 sobre RC, sí. Es negativo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia con ese omega sub 0 que puso ahí? Porque ese ya es positivo. No sé en qué me estoy confundiendo ahí. Es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta. Una muy buena pregunta. ¿Sí? Esa es muy buena pregunta. ¿Qué es lo que... Esa pregunta es fabulosa? ¿Por qué sentido? Vamos a ver. Voy, que borro esto. Voy a borrar esto. Estás aquí. Estamos claros de esto. ¿Sí? Aquí tenés el polo. ¿Qué sucede? Y ese es el punto fantástico de esto. Vamos a ver. Vos, lo que vamos a construir, esto está en Hayek, lo pueden revisar en Hayek, en el libro de Hayek, me parece muy bien explicado. ¿Sí? Vamos a tomar, esto es J omega. ¿Sí? Ese es el punto, ¿está claro? El punto que vamos a manejar para poder construir la respuesta en frecuencia. ¿Estamos? Omega, que es este eje, va desde menos infinito hasta más infinito. Desde menos infinito vamos a llevar un punto hasta más infinito. ¿Sí? ¿Sí está claro? Entonces, es aquí a dónde. ¿Qué es lo que estamos haciendo? S es igual a sigma más J omega. ¿Cuál es sigma? Es este vector. ¿Sí? ¿Cuál es J omega? Que es el que estamos variando. Es este vector. Este más este, ¿qué es? Es esto. ¿Está claro?
¿Sí? ¿Está claro? Son vectores. Estamos sumando parte real más parte imaginaria. Todo esto es esta línea. Esta línea, ¿qué me está dando? Un vector resultante no sería, no estoy seguro. Ese es el vector resultante. Esta línea es un vector resultante. ¿Con qué magnitud? Si tiende a infinito, la magnitud es infinita. Ángulo, La tangente inversa de sus componentes. exacto. El ángulo es menos infinito. Estamos claros. Y estamos diciendo que esto está abajo. Está abajo. Perdón. Sí, está abajo. Por lo tanto, ¿cuánto es el ángulo en menos infinito? Más 90. Menos 90 con un ángulo, como está abajo, es 0 menos este ángulo. Más 90. Para omega igual a más infinito, ¿cuánto es? ¿Cuánto vale? Cuando omega está en más infinito, la magnitud vale infinito y el ángulo, ¿cuánto vale? Más 90. Por lo tanto, es menos 90. El bode de fase, ¿se acuerdan? El bode en la fase va de 0 a, comienza en punto 1, omega 0, en omega 0 y en 10 omega 0. ¿Sí? ¿Se acuerdan que va de esta forma? ¿Está claro? Y termina en menos 90 grados. ¿Está claro? Entonces, ya voy a llegar a la respuesta tuya. Ya, vamos, calma. Ya llego a tu respuesta de por qué es más. ¿Sí? Hasta aquí no hay ninguna pregunta. Estamos manejando este pivote desde menos infinito hasta más infinito. Y hemos construido esto que está aquí, nos va a dar nada más la suma de los vectores. Sigma más J omega. ¿Qué sucede cuando J omega vale 0? Cuando estamos aquí. El vector solamente vale 1 entre R0. Está claro. ¿Sí? Es 1. ¿Sí? Estamos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Cuando estamos en omega 0, cuando esto vale 1 entre RC, vamos a tener 45 grados positivos, y cuando estamos en menos 1 entre RC, con omega, estamos en menos 45 grados. Precioso, ¿no? Está claro. Eso es 1 entre raíz de 2. Está claro. Entonces, una vez aclarado esto, contestaré, obviamente, lo que estás diciendo. Esto, estamos hablando con respecto a si tenemos frecuencias imaginarias negativas, positivas, debemos de tener su complejo conjugado para que sea real, que es el espejo. Lo negativo es el espejo de lo positivo. Obviamente, pues estamos pasando, es el espejo. O a lo sumo, el inverso. Pero bueno, después vemos. Pero en magnitud es el espejo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es realmente lo que estamos construyendo de aquí? Esto, con respecto a esto. Por eso son los positivos. Lo que estamos moviendo es J omega.
y el polo está aquí, en negativo. ¿Está claro? Sí, sí, sí. Ahorita estoy tratando de visualizarlo, pero sí, entendí la idea. Entendí la idea. Tranquilos, ¿ya? Tranquilos. Estamos diciendo eso. Sí, tranquilo. Mauricio, ¿podría repetir nuevamente eso último que dijo, por favor? No, claro. Lo que vos tenés aquí, nosotros tenemos el plano S, que necesito que lo construyan no importa ahorita. Ese es el plano S. Lo que estamos haciendo es lo mismo, poniéndole tachuelas en los ceros, y lápices en los polos. A un toldo de plástico suave, como si fuera vejiga, ¿sí? Y entonces te va a formar montañitas y entonces con estas montañitas, ¿sí? Con estas montañitas vas a poder hacer, con todo construido así en 3D, cortás en J-omega, y esta es nuestra respuesta en frecuencia. Es por eso que a ustedes les aparece además las frecuencias positivas, omegas positivos, que significa según convención es en el sentido antihorario, y omegas positivas y negativas en sentido antihorario del giro del rotor. Punto. Del generador. Punto. Necesitas frecuencias positivas, y si son imaginarias, necesitas que exista también en la solución las frecuencias negativas, omegas negativos, para que sea real, ¿sí? Para tener una señal real, la necesidad de escribir de frecuencias imaginarias negativas, positivas, con su complejo conjugado. Si no, no existe la señal, matemáticamente. Entonces, es aquí exactamente a donde contesto la pregunta de por qué esto es positivo, me parece, si estamos hablando de negativos. Esa es la razón. Y me salió otra pequeña duda, Mauricio. Dale, lo que quieras, en serio. Es horrible este tema. ¿Sí? Aquí en este caso teníamos que el polo era menos 1 sobre RC, pero de acuerdo a la explicación que dio, si en dado caso, digamos, hubiera sido 1 sobre RC positivo, hubiéramos llegado a lo mismo. No, señor, no. Porque si vos tenés 1 entre RC positivo, si el polo está acá, al otro lado, cabal, a este lado, ¿sí? ¿Qué tenés? Una exponencial creciente. Un sistema inestable. Perdón la mala palabra, y en grabación salió, pero no me vayan a sacar en Twitter, ¿sí? Entonces, porque se me fue, porque me emociono. Entonces, ¿qué sucede? Ese es un sistema inestable. Eso es lo que en control automático tenemos que evitar. La inestabilidad de los sistemas. Estamos. Ven qué está sucediendo. Es lo precioso de esto, ¿sí? Eso si está de este lado, es un sistema, es una exponencial creciente. Eso ya lo sabemos, ¿sí? Sabemos perfectamente eso, ¿sí? De sistemas de segundo orden. Tendríamos una exponencial creciente, y entonces eso sería infinito, crecería hasta el infinito. Estaríamos haciendo vida. Y eso es lo que nosotros evitamos. Porque pueden degenerarse, obviamente, con el tiempo se pueden degradar, ¿sí? Los sistemas a tal grado que se convierta en un sistema inestable. En la central azucarera Izalco, ¿sí? En casa, nosotros le pedimos a la gente que confiara. Por suerte, la central azucarera tiene personas muy capaces y muy estudiadas, y les encantan las cosas matemáticas, y entonces por suerte nos creyeron y dijimos que una válvula iba a fallar. Esta válvula, en base a las señales de presión, ¿ya? Estaba vibrando, ¿ya? Iba a fallar. Entonces dijimos que la cambiaran, que confiaran un día en nosotros, ¿no? Y por suerte confiaron, obviamente, y pudimos determinar que esa válvula iba a fallar. ¿Cómo? Porque estaba sucediendo que se estaba convirtiendo en un sistema si lo quieren ver, modelado de un sobreamortiguado que respondía rápidamente, y sus polos se habían separado mucho. Y había pasado a ser sobreamortiguado a críticamente amortiguado. Y comenzaba a resonar.
¿Qué es eso? Vean. Vean, ahora, entonces, ahora que podemos construir cualitativa y cuantitativamente la respuesta en frecuencia a partir del diagrama de polos y ceros, podemos ver cualitativamente, porque acá no tenemos los valores, qué sucede entonces si tenemos esto, esta configuración de polos y ceros. ¿Sí? Coloquemos, esto es omega menos j omega 1 más j omega 1 y acá colocamos sigma 1. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo? Tenemos un sistema de segundo orden, pues son los polos, ¿sí? Un sistema de segundo orden subamortiguado, con un 0 en 0. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Lo que tenemos aquí es j omega entre S más j omega 1 más sigma 1 por S más sigma 1 menos j omega 1. ¿Está claro? Eso es lo que tenemos aquí. ¿Sí? ¿Cómo sería? Entonces, esto. Para omega igual a infinitos, L'Hopital, derivamos arriba y abajo y te quedaría j omega abajo, ¿no? Entonces, para omega igual a infinito sería 0 por L'Hopital. ¿Sí? Y entonces, tenemos ceros, ¿sí? Y lo construimos, la respuesta en frecuencia, y les daría algo así como esto. Esto es j omega, les daría. ¿Está claro? 2 montañas y 0 en 0. ¿Sí? No entendí por qué serían 2. Porque estamos solamente, si estamos solamente hablando de, hablemos solo de las frecuencias positivas, lo mismo, ¿no? Visualicen, está todo en 0 y en 0 está cerrado también. Y luego ponemos 2 lápices, cortamos y te daría una montaña. ¿Está claro? Sí. Esto tiende a infinito, claro. En infinito tiende a 0. ¿Sí? Está claro lo que estamos haciendo. ¿Qué sucede si nosotros estamos acercando el polo, los polos, al eje J omega? Esto va a ir haciendo más efectivo y creciendo más. Cerrándose y creciendo más. Está claro. Piensen todo lo que quieran preguntar. ¿Nada? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo sería la gráfica? O la respuesta en frecuencia. Hay una pregunta en el chat.
Sí, dale. Que dice que no ve por qué se hace más grande al acercarse al eje de Disculpame, no vi que estaba escrito, no vi nada escrito. Disculpame. No veo por qué se hace más grande al acercarse al eje. ¿Sí? Si te vas acercando al eje, ¿qué va a pasar? Acá. Si se acerca al eje, te vas acercando, el lápiz lo vas acercando a esta parte. Por lo tanto, va a ser cada vez el corte de, si lo ves de esta forma, si esta es la montaña, está aquí, la montaña, esto es infinito, ¿sí? Acá entra, esto es el plano, lo que está aquí abajo, vamos a ver si lo puedo construir. Este es el plano J omega. Este es el plano sigma. Y vos tenés aquí, aquí, aquí y aquí, los, y vamos a tener, estos son los cráteres que se forman, ¿sí? Esto, obviamente con esta bajada aquí, ¿no? En cero. Y aquí, esto va a ir a infinito en cero. Te vas a tener estos dos polos. ¿Sí? Vas a tener esos dos polos. ¿Qué sucede si eso lo vas acercando? Si estamos viendo hacia acá, estamos diciendo que el plano J omega está entrando. ¿Cómo se llama? Estaríamos cortando cada vez más cerca del infinito, porque se va acercando ese infinito hacia el eje. ¿Sí? ¿Qué sucede si los polos están en el eje? Lo que vos verías sería esto. La respuesta en esa frecuencia sería infinita. Precioso, ¿no? Y esto sería J omega. Y esto es H de J omega. Sí. Está claro. Por favor, está claro. Solamente lo pregunto. Ya está claro. Muchas gracias. Chivo. Perfecto. Esa es la razón. Eso último sucede, Mauricio, si los polos los teníamos en el eje, ¿verdad? Si los polos están en el eje. ¿Y cómo sucede si los polos están en el eje? ¿Qué pasa? Ya lo vimos en la clase pasada. ¿Qué sucede con el factor de amortiguamiento? ¿Cuánto es el factor de amortiguamiento? Para tener dos raíces puramente imaginarias, el factor de amortiguamiento es 0. ¿Cómo es? Una senoidal o una cosenoidal pura. Es decir, si el sistema entra a esa señal, te va a responder de forma infinita. Eso estamos diciendo. Una duda, Mauricio. Dale. Lo que dijo con el ejemplo pasado, que le mencioné que si era positivo el polo. Entonces, en este punto en el que están como en el límite, por así decirlo, ¿Sí? de pasar de negativo a positivo, no sé si también quiere decir que el sistema estaría crítico a ser inestable. Sí, totalmente. Ese Ajá. es exactamente el punto. Exactamente. Entre más cerca estén, más propenso a la inestabilidad. Y en control automático van a revisar cómo exactamente ustedes pueden compensar a ese sistema, hacerlo estable.
¿Qué pasa? Acuérdense, por favor, estamos hablando de funciones de transferencia. Entra una señal y sale otra. Eso es lo que estamos revisando. Perdón. Estamos revisando, cuando me emociono se me traba la lengua porque tuve dislexia y además fui tartamudo. Pero entonces, ¿qué es lo que te pasa? Tenés el sistema. Estamos analizando en salida con respecto a entrada, función de transferencia. ¿Qué sucede si metemos una entrada? ¿Qué va a pasar con la salida? Ese es el punto. Entonces, si nosotros estamos describiendo el sistema, si el sistema tiene unos polos muy cercanos al eje, puede ser que en un determinado momento puede llegar a la inestabilidad. Estamos hablando de sistemas de control. Nosotros queremos que los sistemas respondan rápido, pero estables, ¿no? A un cambio. Abra una válvula y esa válvula deje pasar, pero luego llegue al punto, al punto de seteo, o sea, al set point, al punto de traducción, bueno, perdón, la traducción, o sea, al punto de donde nosotros queremos. Estamos pasando de un caudal de 5 metros cúbicos por segundo a 20 metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Nosotros cambiamos el caudal, abrimos la válvula para cambiar. Queremos que haga esto. El caudal oscile, o que no. Puede ser que no pueda oscilar, depende de la viscosidad. Se llegue a un sistema nada más de segundo orden, con sobreamortiguado. ¿Sí? Aquí queremos que sea rápido, pero estable. El problema de buscar la rapidez es que la rapidez la tenemos al mover los polos hacia el eje cotomero. Y ese es el punto que no podemos permitirnos. Que puede ser que se degrade la válvula y se complique y llegue a estar en estos puntos, y es resonancia. Se queda oscilando. Precioso, ¿no? ¿Se acuerdan cuando veíamos el punto de sistemas que hablaba de los amortiguadores? ¿Cómo amortigua un BMW? Ni siquiera pasan por un bache o por unos túmulos que abundan en este país, ya en esta ciudad, y pasan y ni siquiera se sienten. Si ya pasa con un Toyota, ahí va, ¿no? Se queda siendo un sistema subamortiguado. O amortiguamiento crítico, pero no tan bonito. ¿Qué sucede con un bolcho? Que puede quedar, y se puede quedar, pasa el bache y se queda oscilando todavía. ¿Y qué sucede cuando llegamos a este punto? Estamos oscilando hasta el infinito, porque ¿qué sucede? Entra en resonancia y yo ya no he visto ese caso, pero teníamos que bajarnos y detener el carro. Detener el carro, seguía oscilando y había que bajarse y detener el carro. Y de esa forma dejaba de oscilar. Eso, que lo hago broma, puede pasarles en ascensores, puede pasarlos en bandas transportadoras, ¿sí? Ven lo lindo de ingeniería eléctrica, ¿sí? Es aquí donde ustedes le agarran el gusto a ingeniería eléctrica, ¿sí? Porque es donde ustedes combinan toda la información posible que tienen para poder llegar a esto. Está claro. Entonces, ¿cómo pasamos de esto a BODE? Era muy rápido, era muy bonito, fácil. ¿Por qué? Porque dividimos los elementos de toda la función de transferencia y los graficamos por separado. Lo que nos faltaba por ver, ¿sí se acuerdan? Lo que nos faltaba por ver era el sistema de segundo orden. Ya habíamos visto el sistema de primer orden, un polo sencillo, un polo en cero, un cero en cero. Ya habíamos visto un cero sencillo, un polo sencillo, ¿sí? Habíamos visto estos casos, este caso. Habíamos visto este, primer orden, ya sea polo o ya sea cero. ¿Sí? Estos casos son los que habíamos visto de BODE. ¿Sí? Bien, agarremos
un minuto de aire, agarren un minuto de aire, párense, relájense y vamos con la segunda hora. ¿Sí? Relájense 2 minutos, por favor. Párense un rato y relájense un rato. Vayan a traer agua. Vayan al baño y comenzamos y seguimos. Bien. Bien, ¿qué sucede si nosotros tenemos ahora un sistema cuadrático? ¿Sí? Una función cuadrática. Si la función cuadrática está en el polo, es un polo, es decir, tenemos h de j omega es igual a 1 entre 1 más j 2 seda omega entre omega n más j omega entre omega n al cuadrado. Bien dicho. Esa es la función que nosotros vamos a tener. ¿Sí? Y entonces, tenemos dos casos. Buscamos las asíntotas. Si omega tiende a 0, ¿qué vamos a tener? Si omega va a tender a 0, h de j omega es igual a 1. ¿Sí? ¿Se acabó? H de j omega es igual a 1, por lo tanto, h en decibeles es igual a 0 decibeles. Si omega tiende a infinito, este término tiende a ser mayor que esos otros dos términos. H en decibeles pasa a ser igual a tener menos 40 logaritmo de omega entre omega n.
Está claro esto. Este es el único término, pasaría a ser la magnitud, obviamente, ¿no? Estamos hablando de magnitud. Pasaría a ser entonces, pasaría a ser omega entre omega cuadrado entre omega sub n cuadrado, logaritmo de algo elevado a una potencia es igual a n por el logaritmo de los dos, y tendríamos, por lo tanto, que en vez de ser 20, es ahora 40. Lo cual coincide con lo que vimos en la clase pasada, y entonces tendríamos dos asíntotas. Estas dos asíntotas serían para 0 y con una pendiente de menos 40 decibeles por década. ¿Sí? A donde el punto a donde se juntan las asíntotas es omega n. Y esta es lo que vamos a utilizar como, o sea, esto es lo que vamos a utilizar nosotros como respuesta. Vamos a utilizar en este curso, no vamos a utilizar las asíntotas. ¿A dónde se ve reflejado seda, el factor de amortiguamiento? Es aquí a donde nosotros vemos para sedas mayores que 1, darían unas respuestas aquí así, más o menos. Esto sería seda igual a 1.5. ¿Qué significa eso? Son dos raíces reales y diferentes. ¿Sí? Podemos utilizar esto. Podemos utilizar el seda. También si tenemos un seda de 0.707. Este es un punto muy importante, porque ¿qué es esto? Esto es cuando tenemos un críticamente amortiguado, ¿sí? O para valores menores que esto, y va a comenzar a tener esto. Y esto que se tiene ahí se va a conocer como el sobreimpulso. M P es el sobreimpulso, que ya está estandarizado en base al seda. ¿Sí? Obviamente, si seda es 0, ¿cómo me daría la gráfica? La gráfica daría infinito. Está claro. Obvio, este sobreimpulso a veces lo deseamos, a veces no lo deseamos. Una pregunta, Mauricio. ¿El seda igual a raíz de 2 o 0.707 sería entonces el límite antes del sobreimpulso o todavía hay margen? Creo que es el límite. Estoy casi seguro. Lo reviso. Estoy casi seguro que es el límite. Sí, Okay, gracias. es el límite. Pero déjame revisarlo. Esa pregunta está muy buena, pero déjame revisarlo. ¿Sí? Ingeniero, el otro seda a qué igual dice, casi no se ve. ¿Cuál? Ese. Ajá. 1.5. Ah, ok, gracias. Perdón. 1.5. ¿Sí? Estamos. Eso es fase. Ángulo. Bien. El ángulo sería
en omega n, punto 1, omega n y 10 omega n, llegaría a menos 180 grados. ¿Está claro? A donde los diversos zetas se verían reflejados al pasar de esta parte. ¿Sí? A donde para zeta 0 sería de esta forma. ¿Sí? Esto es lo que nosotros vamos a trabajar. Vamos a trabajar de una forma muy bonita, que es en omega n pasa a 180 grados, teniendo a menos 180 grados. Teniendo claro que esto es una fase, son sistemas de fase mínima, es decir, que no tienden a infinito. Y lo vamos a trabajar de esta forma. ¿Sí? ¿Qué sucede si tenemos un sistema, si el término de segundo orden está en el numerador? Lo mismo. Va para arriba. Y el ángulo es hacia arriba. Hasta 180. Si es un 0, doble, omega n, y tenemos más 40 decibeles por década. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Eso es todo lo que necesitamos saber. Ya vamos a trabajar. Bien, veamos. Nos dicen h de omega es igual a tener 200 j. Perdón. Voy a hacerlo más. Eso es h de omega. Voy a decir 200 j omega entre j omega más 2 es j omega más 2 y j omega más 10. Bien, lo voy a poner en 3 colores para ir diferenciando. ¿Sí se alcanza a ver que esto es naranja y esto es rojo? ¿O lo quieren? ¿Se alcanza a ver? La diferencia. Sí, se alcanza a ver, Mauricio. Chido. Sí. Excelente. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Colocarlo como ya sabemos de las gráficas. Entonces, sacamos factor común 2, sacamos factor común 10. ¿Sí? Entonces nos quedaría 20. 200 entre 20, 10. Por lo tanto, nos queda 10A. Voy a colocarlo porque este es otro término para que veamos. Esto realmente es. ¿Sí?
es 10. Nos quedaría 10 J omega entre J omega entre 2 más 1 y J omega entre 10 más 1. ¿Sí? Y entonces, de esta forma, tiramos rápidamente todo. Bode de 10. ¿Cuánto es? Bode de si K es igual a 10, ¿cuánto es? ¿Sí? Una constante en 10. Exacto. Es una constante. Y entonces, bode, ¿verdad? 20 logaritmo de 10, o sea, 20. 20 decibeles. Perfecto. Entonces, tenemos tirado ahí 20 decibeles. Fase. Fase de esto es 0. ¿A dónde comenzamos a trabajarlo? Comencemos a trabajarlo, si quieren, una década antes. Comenzamos, esto va a ser 0.2 radianes por segundo. ¿Sí? O si quieren, 0.1 para ser más sencillo. Sí. 0.1. Por lo tanto, tenemos 0.1, lo siguiente es 1, lo siguiente es 10, el siguiente es 100. Esto es papel semilogarítmico. Esto es un método gráfico. ¿Sí? Entonces, espérense que se va siempre por arriba. Esto se va por arriba. Esto es omega. Bien. Entonces, hemos dicho que esto es 20. Esto es 20 decibeles. Entonces, H en decibeles. ¿Sí? Siguiente término. ¿Cómo es la gráfica? De lujo. En 0 pasa en 1, ¿vale? 0 decibeles y comenzamos en menos 20. Y en 10 vale 20 decibeles, por lo tanto, es una línea recta que pasa a través de esto. Es un método gráfico semilogarítmico. Esto es una escala lineal y esto es una escala logarítmica. ¿Sí? Bien. Siguiente término. En 2, ¿sí? Para omega igual a 2, 0, y en 2 baja con una pendiente de ¿cuánto? ¿Cuánto es esta pendiente? Menos 20 decibeles por década. ¿Sí? Ese término, el verde, es 10 y baja con menos 20 y esta con menos 20 decibeles por década. ¿Sí? Ángulos. El término de este ángulo es más 90 grados. Más 90 grados. Ese término, en 1, que es en naranja, baja en, perdón, es en 90, el otro en 2, baja a menos 90 grados, y en 10 baja a 90 grados. ¿Sí? Esto es menos 90. Está claro, por favor. Una pregunta, ¿cómo hizo para determinar las pendientes?
Eso está eso está en la clase pasada. ¿Sí? Esto es en la clase pasada. Lo sacamos con dos asíntotas. La asíntota para frecuencias menores que omega sub n, que es 2, y la asíntota para mayores que n. ¿Sí? Y eso está en la clase pasada. Eso ya está dado. ¿Sí? Está dado. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, vamos a ver. Y entonces ahora solo venimos, y lo voy a dejar en rojo, en negro, la resultante, ¿qué lo quieren? En morado. Y es 20 decibeles menos 20 decibeles, 0. Luego trasladamos y esto sigue subiendo hasta encontrar este punto. ¿Qué sucede aquí? Más 20 decibeles menos 20 decibeles, 0. Más 20 decibeles menos 20 decibeles por década, más 20 decibeles por década, menos 20 decibeles por década, menos 20 decibeles por década, menos 20 decibeles por década. Y esta es la resultante. 90 grados. Comenzamos con 90 grados. 90 grados menos 90 grados, 0. Continúa. En 10 tenemos 90 grados menos 90 grados menos 90 grados menos 90 grados. Y tenemos que esta es la resultante. Excelente. Esta es resultante y resultante. ¿Alguna pregunta? Este jueves, ¿tienen laboratorio? Sí, esta semana hay labo de máquinas. De máquinas, ¿no? Sí, vale. Bien. Está claro. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Por el momento todo claro, ingeniero. Sí. Bien, vamos a ver. Otro problema más y por favor trabajen en esto. Entonces, vean, tenemos lo siguiente. Deben ser mucho más rápido, porque función de transferencia H omega es igual a 50 J omega entre J omega más 4 y J omega más 10 al cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué tenemos? Factor común, sacamos 50 J omega, dejamos esto como J omega entre 4 más 1 y J omega entre 10 más 1 al cuadrado. Y tenemos acá, por lo tanto, tendríamos 100 por 4, 400. ¿Sí? Tendríamos 1 entre 8, ¿no? ¿Sí? Tendríamos un octavo. Esto es igual a 1 sobre 8 J omega. Entre J omega de 4 más 1 entre J omega entre 10 más 1 al cuadrado. ¿Sí? Bien.
lo lindo de esto es lo rápido que podemos tirar un bosque, o sea, tirar algo muy, muy aproximado. ¿Sí? ¿Esto cuánto es? En decibeles. ¿Un octavo? 2, creo que dijo. ¿Ah? Pero no sé si es como un octavo, creo que usted lo explicó como musical, que un octavo era... No. 1 sobre 8. No. Me equivoqué. Una octava es 2 veces la frecuencia. ¿Sí? Una octava arriba. 1 sobre 8, ¿cuánto es en decibeles? 20 logaritmo de un octavo. Menos 18 decibeles. Menos 18 decibeles. Perfecto. Entonces, estamos manejándolo arriba. Tenemos, por lo tanto, comenzamos en punto 1, 1, 10, 100. ¿Sí? Ese término es menos 18 decibeles. Esto es H en decibeles. El ángulo de la ganancia, 0. ¿Sí? Ese término, ¿cómo es? Un 0 en 0 sería, por lo tanto, una línea que comienza en menos 20 y para 10 vale 20. Está claro. ¿Sí? Una línea recta, es una recta, pero bueno, más parece que una línea recta. Luego, este término es en 4 una pendiente de menos 20 decibeles por década. Esta es más 20 decibeles por década. Y esta es menos 20 decibeles por década. Esta, en 10, cae con qué pendiente? Con menos 40 decibeles por década. ¿Está claro? Es un término doble en 10. Al cuadrado te va a caer con eso. Punto. Y entonces ahora sumamos. Menos 18, menos 20, menos 38. Comienza a crecer con una pendiente de 20 decibeles por década hasta llegar a 4. Luego, más 20 decibeles por década, menos 20 decibeles por década, 0. Y luego decrece con esta pendiente. Por eso es que es un método gráfico. Y cae, por lo tanto, con menos 40 decibeles por década. Fase. Fase. La fase de esto es 0, la fase de esto es más 90. La fase de este es en 4. En 4 cae con, perdón, en 4 pasa a menos 90 y en 10 cae a menos 180. Por lo tanto, la suma de ellos es más 90, menos 90, 0, cae hasta 180. Y esta es la fase del sistema. Si quieren ponerla más bonita, pasen por los puntos intermedios. ¿Sí? Okay.
puntos medios de esto y les va a dar una fase de esta forma, más bonita. Está claro. Yo tengo una duda con la pendiente negativa del primer gráfico del tercer término, que sería, no, del tercero, que sería en 10. Sí, ese. Que la pendiente negativa es de 40 decibeles por década porque está elevado al cuadrado, ¿cierto? Sí, sí. Es el mismo término eso, solo que el cuadrado. Entonces te quedaría 40 logaritmos de un término sencillo. ¿Sí? Ok, gracias. Te quedaría la pendiente. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Por favor, esto, los que tengan impresora en su casa, no es tarea, y los que lo quieran hacer, se los pido que en este momento lo hagan, que impriman un papel semilogarítmico que hay en la web como locos, impriman ese papel semilogarítmico y vean de qué estamos hablando con respecto a esto, ¿sí? A esas décadas. Y hagan este problema, lo que quieran. Y me lo mandan, lo suben al Telegram, la foto. Para que vean eso. Inmediatamente ahorita, como tienen frescos estos conceptos, impriman la hoja. Los que no tienen impresora, vayan en la tarde y háganlo. Y me lo mandan, por favor, en el transcurso del día. ¿Sí? Mándenlo, por favor. Solamente para que vean que lo han hecho. Y vean a los demás esto. No es lo mismo que lo explique a que lo hagan. Ven lo sencillo que es. Es muy simple. Muy simple. Lo podemos tirar en papel, así. Pero papel semilogarítmico lo hacemos, se hace mucho mejor, por supuesto. ¿Sí? Además, tenemos toda la semana, ¿sí? Para poder, lo bonito de esto es que si tenemos una sola clase a la semana, no he recibido hasta el momento una tan sola consulta. Está bien, a ustedes. Pero necesito que trabajen en algo, en hacer lo de Meshgrid, trabajen Meshgrid en MATLAB o en la discusión Octave. ¿Cómo se llama el otro? Bueno, entonces hagan, necesito que hagan lo de Meshgrid y ocupen Bodeplot. ¿Sí? Van a salir cosas fantásticas, fantásticas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que vamos a comenzar a hacer luego es a capturar voz, a capturar señales y sacar Bode. Y luego, obviamente, Fourier después, ¿no? Pero necesito esto. En esta semana, y que me lo muestren, pues. No son tareas. Mándenlos en esto, solo para ver qué están haciendo, ¿sí? No se queden atrás con estos conceptos. Esos son muy difíciles. No se queden atrás. Entonces, terminamos de ver, si se dan cuenta, el capítulo 14, ¿ya? Y comenzaríamos a ver, no sé si es terminar el capítulo 14, pero vamos por el capítulo 14. Y lo que estamos, en la próxima clase ya veríamos resonancia. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hasta acá? Nos quedamos hasta aquí. No quiero meter otro concepto adicional a esto. Esto es muy difícil. Necesito que lo manejen, lo dominen. ¿Por qué? Porque en las próximas clases lo único que vamos a hacer es estirarlo. Eso es una herramienta que les va a indicar en dónde estamos trabajando. Ubicarnos en dónde estamos trabajando. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? Bien. Solo dejo de grabar. Si viene, ¿sí? Bien.